Comienza Abogado Zenón, con la participación de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Alexander Rodríguez. Abogado Zenón, un estudio de abogados en tu radio, por On Radio, tu radio digital. Muy buenas tardes, este es el sexto programa de Abogado Zenón, un estudio de abogados en tu radio. Hoy entre amigos, en una tarde muy calurosa y muy complicada para llegar, paro en la línea C por una agresión a un chofer. Bueno, pero seguimos en la lucha, seguimos acompañándote en la vuelta a casa y hoy con un amigo muy especial, el doctor Pablo Ezequiel Bruso, mediador, abogado y con el cual vamos a hablar de los métodos alternativos de resolución de conflictos, mediaciones y... Qué elegante lo dijiste, por favor. Qué técnico estás, Alex. Era una materia de la facultad, ¿no? ¿Cómo estás, Así Coquito? Bien, acá estamos. La verdad que es un placer estar con Pablo. La verdad es un mediador de pie, también es un conciliador de consumo, que está ahí en la trinchera y que bueno... Creo que va a ser un lindo programa, sobre todo para la gente, ¿no? La gente que nos escucha, los que no son profesionales, que a veces tienen tanto miedo de participar de las mediaciones y de las conciliaciones. Y bueno, acá seguramente Pablo, que con sus casi 20 años de experiencia en esto de estar mediando, seguramente va a aclararnos muchas cosas. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarme. La verdad un placer estar con ustedes. Y sí, la verdad que 20 años ya de la mediación, así que es una forma de resolución de conflictos, como bien decía Alex. Y bueno, estamos acá como para contar algunas experiencias, algunos casos que hemos tenido. Vos te acordarás, siendo abogado de compañía de seguros, ¿no? Y sí, pensar que... Vos también, Pablo, me acuerdo que éramos los dos abogados de compañía de seguros cuando recién salía la ley de mediación, que fue por agosto del 96. Sí. O sea, increíble ya estar 20 años, ¿no, Edu? Sí. Sí, yo estuve, al principio estuve como mediador también, matrícula 359. Ah, bien, de los primeritos. Sí, y una de las mediaciones que llevaba era de ART también, así que... Claro. Pero Bueno, vamos al grano. Una experiencia. Vamos al grano, porque a mí me gusta la pregunta picante, incisiva. ¿Mediación sí o mediación no? ¿Sirve la mediación o no sirve para nada? Esta es la pregunta que Esa se es la hace... pregunta del millón. Doña Rosa iría, un ya afinado Bernie, cualquier otro, bueno, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sirve o no sirve? Porque, bueno, decinos vos tu experiencia, en base a tantos años Mauro, yo te puedo decir, por ejemplo, hablemos de cifra. La Cámara Civil tiene estadísticas muy claras de que el 50% de los casos aproximadamente que van a mediación se terminan acordando, y el otro 50%, el 25% se inicia, el 25% no. Con lo cual, fíjate el grado de colaboración que tienen los mediadores con la justicia, con el acceso a la justicia del ciudadano, y descomprimir un poco lo que es los tribunales, ¿no es cierto? ¿Qué casos son los que llegan? Y en realidad tenés, digamos, de todo un poco. O sea, tenés patrimoniales, tenés familia, tenés cuestiones de accidentes de tránsito, en fin, un universo muy variado, digamos, ¿no? ¿Cómo le explicarías así en criollo a la gente común que no es abogada qué es una mediación? Bueno, básicamente es es establecer una forma de comunicación, en principio, que las partes se puedan comunicar, que parece una tontería, pero muchas veces pasa eso, hay falta de comunicación, no se han dicho las cosas como se te tienen que decir, se dan sobreentendidos. Estamos hablando de temas por ahí de familia, de temas societarios, por ahí los temas de accidentes de tránsito son más puntuales porque ocurre un accidente, hay un reclamo, bueno, quizá no pasa por ahí, quizá pasa por la evaluación de los daños y lo que las compañías ofrezcan o no, pero en lo que es familia, lo que es societario, muchas veces la mediación ha servido y sirve
muchas veces lográs una comunicación y cambiás la empatía. Un poco es eso, porque el mediador no es juez, el mediador es imparcial, el mediador no puede aconsejar, pero sí lo que hace es, a través de preguntas, tratar de que las mismas partes se den cuenta de cuáles son los caminos que les conviene, a dónde están, porque tenés primero la posición que tiene la parte, que es qué es lo que dice, y después tratar de ubicar el interés, que muchas veces no coincide. ¿Te cambia el chip? Depende de qué tema sea, si es un tema societario, si es un tema de familia. Y estás un poco obligado a cambiarlo, sí. Porque, digamos, por ejemplo, lo hablamos muchas veces, la mediación de accidentes de tránsito yo creo que tendría que tener hasta un procedimiento abreviado distinto. Porque es mucho más puntual, es una evaluación de daños, más allá de la responsabilidad de que... Sí, porque ahí los protagonistas es la compañía de seguros, que está representada por un abogado, y por otro lado tenés la parte que va asistido por su letrado, y es como que es una cuestión más formal. Pero hay otras donde se ve un protagonismo. Igual sirve el Instituto de la Mediación. Igual sirve porque llevas una mesa de negociación y obligás a través de que las compañías tengan que tener en la reserva, bueno, en fin, a que atiendan los siniestros de otra forma. Sí, obviamente que sirve también, pero quizás el procedimiento para el mediador es diferente a lo que es la mediación de familia, que ahí es donde aplicas un poco más las técnicas de mediación y que tenés un trato más personal con las partes. ¿Y cuál es la incidencia de los abogados? ¿Cómo influyen en las mediaciones? Mira, ahora gratamente ha cambiado. Al principio era bastante complicado porque había mucha resistencia de los Sí, ¿te abogados. acordás, Pablo, en el año 96 cuando arrancaron las mediaciones? Así vamos, total, tenemos tiempo para hablar, pero es algo muy importante eso, porque cuando apenas empezó la mediación, que fue en el año 96 en AUS, yo me acuerdo que casi todas eran mediaciones oficiales, no sé si te acordás. Sí, claro, la de sorteo, claro. Sí, uno tenía que sortear, Sí. era súper formalista, y me acuerdo que te tocaban, eran los 100 barrios porteños que Estaba recorrías. distribuido en toda la capital, claro. Yo tengo... Sigue existiendo eso, digámoslo. Sigue existiendo, pero es Pero como que no la es mediación usual, privada... no es usual para la gente. Casi te diría que está en desuso. Quedan pocos. Porque Hay, pero también acá es bueno que expliquemos, sobre todo a la gente, que más allá de la importancia y de los índices y los ejemplos que hemos dado, la mediación es obligatoria en el ámbito de la capital, ¿no? Correcto. O sea, ¿Por para qué? iniciar ¿Qué un pasa? juicio tenés que, en determinados temas, para Exacto. iniciar un juicio tenés que pasar por mediación obligatoria. Sí, correcto. Exactamente, para poder después iniciar el juicio. Correcto. ¿Sí? O sea, recién ahí va a estar la vía abierta como para poder iniciarlo. Claro. ¿Y qué pasa con lo que se habla en el ámbito de la mediación? O sea, Tenés la confidencialidad dispuesta por la ley, ya directamente. Eso también cambió. Bien. Al principio se firmaba un convenio de confidencialidad, eso después con la reforma de la última ley fue incorporado a la ley y quedó como que al revés. Se presume la confidencialidad, si vos la querés dispensar, tenés que firmar un acuerdo. Todo lo que sea confidencial, el mediador no puede ser llamado como testigo. Claro, me si acuerdo no, que en el era- año 96 no firmamos el convenio de Claro, confidencialidad. era toda una formalidad que sí, que además generaba ciertas, porque si, por ejemplo, alguno no lo quería firmar, los que estaban en la mesa, generaba ciertos problemas. La ley vino a solucionar esto, me parece, de forma práctica y Esto significa que todo lo que Y se habla en una funcionamiento. mesa de negociación dentro de una mediación no se puede... no puede salir de ahí, y no Exacto. puede ser utilizado lo que se dice en ese ámbito en un eventual juicio. En un eventual juicio, correcto. Antes de la ley de mediación directamente se metía la demanda directamente y se iba a juicio. Por eso ahora muchas veces cuando vienen los clientes al estudio y dicen, bueno, quieren iniciar el juicio, sepan que en la mayoría de los casos exacto. previamente hay que pasar por mediación o, si es un tema laboral, por conciliación laboral, punto que seguramente después trataremos. Yo me acuerdo cuando esto apenas empezó, tengo un par de anécdotas, pero recuerdo que paseábamos por todos los barrios. Yo era abogado de compañía de seguros, vos también, Pablo, nos encontramos. Sí. Recuerdo una audiencia que fue en el Obelisco y me tuvieron 2 horas. Y tenía otra audiencia en Mataderos, no es que la tenía... Claro. Y yo digo, señor, yo les prometo que para la próxima voy a tener una respuesta y casi seguro va a ser positiva, pero no llego. Claro, los que me reclamaron los dueños de una ambulancia. La cuestión es que me subieron. ¿A dónde tenés que ir, pibe? Me dijeron. Yo tenía 20 años menos de lo que tengo ahora. Me dicen, ¿no tenés que ir a Mataderos? No, si no te preocupes, pibe, te llevamos en la ambulancia. Locura, claro. Y me subieron a la ambulancia y yo me bajé de la ambulancia. O sea, eso ya se dejó un poco porque ya las mediaciones oficiales no existen. Sí, de hecho yo te puedo contar también que he ido a una mediación y me atendían en un living de la casa comiendo casi. O sea, estaba a la mesa sin levantar y te hacían pasar un pequeño lugar ahí con unos sillones. Era muy, sí, muy Y también a mí me tocó una vez en un barrio periférico que era un local a la calle. Y en este local a la calle
me acuerdo que había un vidrio cuando vos entras al local y ese vidrio estaba blindado. Entonces, el mediador estaba del lado de adentro, Claro. del vidrio blindado. O sea, Y nosotros de afuera. Entonces me decía, no, es por seguridad, sí, pero yo estoy del lado de afuera. Mejor. Bueno, Claro. hay muchas anécdotas, pero por suerte fue evolucionando el instituto. sí, y además no quiere decir que sea que esté próximo a tu casa va a ser mejor para la persona, porque digamos hay distintos horarios, o sea que se puede poner en horarios no laborales y de última también se dan las constancias pertinentes de asistencia a mediación. Y además, bueno, es importante el rol de los abogados también, que un poco contienen a las partes, la asesoran y bueno, en muchos casos, ahora sobre todo se nota que facilita un poco el trabajo del mediador. Quizás hace 10, 15 años atrás lo complicaba severamente, pero ahora es como un trabajo mancomunado, ¿no? Entre Sí, yo creo abogados que y hoy los mediadores. abogados hasta desean y necesitan llegar a una mediación y hasta se fijan en los temas que vos trataste, los que nombraste, Ujú. de buscar un mediador que sea idóneo, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido experiencias que un buen mediador ayuda y genera el ámbito como para arribar a un acuerdo, y otras, un mal mediador o esos que muchas veces andan saltando de un lado para otro, de una audiencia a la otra, prácticamente en forma simultánea, ¿no? Sí, Causan un termina daño. entorpeciendo. Pero aquellos buenos no marcan la diferencia y ayudan a que las partes arriben a un acuerdo, ¿no? Sí, sobre todo en los temas, como bien dijiste vos, comerciales y de familia. ¿Vos que sos de la escuela de La Molina, el siga o son más castrinistas para las mediaciones? No, Pablo? a mí, digamos, a mí me gusta mucho escuchar, uso mucho la escucha activa y soy más del siga sí. Yo dejo que hablen, dejo que se expresen, o sea, siempre dentro del respeto, ¿no? Pero cuando intervengo lo tengo muy pensado digamos, y obviamente cuando hay una cuestión que se falta respeto, que no se escucha, si no dejo y después hago mi intervención. Me ha dado muy buen resultado. Bueno, hay muchos libros escritos sobre eso, lo que es la escucha activa, lo que es lo gestual, la gente cómo se mueve. Parecen pequeñas tonterías, pero que en una mediación es muy importante. Programación Claro, neurolingüística. Exactamente. Pensá que hay gente, me ha tocado a mí escuchar a más de uno, que cuando le llegó el telegrama de la citación a una mediación me ha dicho no he dormido la noche anterior, ¿no? Bueno, claro. Entonces hay lo gente que es común para llega nosotros, a la claro. mediación Asustada, muchas veces sí. asustado, sin saber con lo que se va a encontrar. Y con la idea de que el mediador es el juez, casi. ¿no? A veces Como que sí, entran con claro, esa- con esa idea de que uno va a resolver Sí. los problemas y no es tienen que así. justificarle al mediador. Claro, la persona. mire, yo hice tal cosa, no fui. No, miren, está bien. Sí, tal cual. Usted venga, lo vamos a escuchar. Ahora, me dejaste picando una pregunta justa. Vos no le vas a resolver el problema, pero ¿qué pasa cuando encuentran la solución? ¿Qué sucede con esa solución? La ¿Tiene so- fuerza de ley? Sí, la solución es, digamos, un acuerdo en mediación tiene un efecto de sentencia. Pues esto es importante Con que lo lo cual- sepa la gente. Claro. ¿Por qué? Porque Se ejecuta como una sentencia, Bueno. o sea, no tenés que hacer todo el juicio. ¿por qué no nos contás un poco esto? Porque la gente muchas veces le tiene miedo a un juicio, piensa que en un juicio son años, ¿no? Que es así. Que es en así, general, de hecho. ¿no? Sí. Pero tal vez no conoce o desconoce cuál es el efecto de una mediación y qué importante es que vayan predispuestos o bien predispuestos a una mediación, porque si encuentran ese acuerdo que tal vez no están yendo a buscar o desconocen a lo que están yendo, tal vez se ahorran un montón de años de litigio, de conflicto y una solución que sería la misma que una sentencia, ¿no? A ver, contanos un poco eso. Claro, los efectos jurídicos son los mismos, pero además el ahorro de tiempo y de costos, porque sabemos todos acá que lo que implica un costo de un juicio, los años, más los peritos, más las diligencias, y una mediación además, por lo menos es lo que hablábamos, Jorge, el otro día, de los costos, ¿no? Y me ha pasado que muchos abogados de provincia están viniendo a mediar a capital por lo costosa y lo engorrosa que burocrática. se ha vuelto la mediación en Sí, provincia. después vamos a entrar un poco a Hilar un poco desmenuzar más fino. esa cuestión, porque la mediación, el Instituto de la Mediación en provincias es muy nuevo, Sí, es el nuevo, año pasado es prácticamente. nuevo, sí, sí. Y creo que está teniendo los mismos problemas que tuvo la mediación burocrática 20 años atrás en Capital Federal. En sus inicios en la capital. Entonces, en vez de ser un instituto dinámico, de fácil acceso, económico, Sí. hoy por hoy es muy difícil reabrir una mediación en provincia. Prácticamente te mandan directamente a juicio. Al juicio.
Sí. Pero bueno, ya vamos a llegar a, Bueno, y a ese lo punto. importante con el tema que estabas comentando recién del acuerdo, y lo que decía el Tano recién, la importancia del acuerdo y que la gente vaya predispuesta para el acuerdo, es que son ellos los que deciden, ¿no? Ahí vos dijiste algo que eso es lo fundamental. La gente, yo lo uso a veces mucho como argumento eso. Ustedes van a decidir por ustedes mismos. Acá no hay un tercero que va a decidir. Usted va a juicio, va a decidir el juez. A favor, en contra, pero es un tercero que decide por usted. Acá tienen la oportunidad los dos de decidir. Por eso en la mediación es importante también que los abogados trabajen sobre el tema de que las dos partes tienen que ceder algo. Si no es imposible, digamos. Si una parte quiere ganar 100% de lo que ganaría en un juicio, es muy difícil de acordar. Yo esto lo escuché no hace mucho en un juzgado de familia, que un juez mismo que los mandó a reabrir la mediación porque según él entendía que estaba mal cerrada, les dijo: aprovechen ese ámbito, porque yo voy a tener que fallar sobre un conflicto familiar que no conozco. Qué mejor que ustedes que lo conocen, que lo han vivido durante X cantidad de años que ha durado este matrimonio, para poder entre ambos encontrar una solución pacífica y que después no sea de algún modo donde ambos queden en disconformidad con la resolución que yo vaya a tomar. Además, sujeto el juez a las leyes. En cambio, en una mediación pueden salir otras variables, otras alternativas que aporten una solución al conflicto. Y salen todos ganando incluso. Bueno, pasa mucho. Después nos puedes contar lo del efecto de cuando lo de las dos partes que quieren una naranja, que es un ejemplo de que cada uno se lleva lo que quiera. O sea, los dos quieren la naranja, pero al final, analizando, investigando cuáles son las necesidades, uno quería el jugo y la parte de bueno, eso es lo que hablábamos del interés y de los dos, de la posición y del interés, ¿no? Lo que realmente están buscando, porque uno por ahí se queda con la primera exposición o con lo que, y después cuando vas teniendo reuniones privadas y vas viendo un poquito, te vas dando cuenta cuál es el interés real. Claro, y como decís, por ahí se complementan. Por ahí eran complementarios, no eran. Y salen ganando los dos. Tiranos, Tanito, tu pregunta picante para el bloque que viene. Matá. ¿Me puedo tirar yo? Tirala, sí. Ya tengo acá un hincha de San Lorenzo. Sí. Tu opinión de Néstor Ortigosa. Néstor Ortigosa, ¿es un semoviente o no es un semoviente? No, es el mejor 5 del país, pero no importa. Ya la contestó. Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje a Cerati, vamos a escuchar un poco de Cerati también porque le gusta mucho acá a nuestro invitado. Así que bueno, Agostín, a ver si nos pones un poquitito de música.
Sonaba Zoom de Soda Stereo. Hoy nos tomamos la licencia de poner tanto a Cerati como solista como a la banda. Un tema muy conocido, quizás uno de sus últimos hits, del disco Sueño Estéreo del año 95. Un tema casi tan viejo como La Mediación. Hoy, sí, el tema de hoy en Abogado Zenón. Te recuerdo nuestras vías de contacto: 4300-3160, el teléfono de la radio, o si no por mail, abogados.en.on@gmail.com. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludos al doctor Guillermo González y a toda la Unión de Mediadores Prejudiciales. Un saludo. También un saludo a nuestro amigo Jimmy Cotton, que nos está viendo, y también a Raúl Vázquez, otro saludo. Y al doctor Gustavo Seiler, que nos escucha ahí en la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Pablo, te hacemos una pregunta. Decíamos que hay distintos tipos de mediaciones, ¿correcto? Uh-huh. Entonces tenemos la civil patrimonial, que sería la de los accidentes de tránsito, que ahí, digamos, es más un Pancho Lamorino, un siga porque dejas jugar. Ahora, ¿cómo te preparás para las mediaciones de familia y cómo lo haces también para las mediaciones comerciales cuando hay problemas societarios? ¿Cómo es tu experiencia y cómo ves el rol de los abogados frente a esas audiencias? ¿Cómo viste si hemos evolucionado o no? Pues la mayoría de nosotros somos abogados que nacimos con la mediación casi, sí, en nuestra era profesional. Sí, sí. Yo me recibí en el 94, la mayoría no, uno un poco antes, otro un poco después, pero, uh-huh, pero había viejos abogados que que solamente trabajaban para el conflicto. Bueno, claro, ¿cómo ves todo eso? Eso es lo que decía antes, ¿no? Que además ahora está pasando que hay mucho abogado mediador, con lo cual eso también se nota en la mesa, porque ves que utiliza otras armas, que trata de solucionar el conflicto, que no busca el conflicto por sí mismo, porque sí, digamos, por una cuestión de horarios o por lo que fuera. Porque ojo que igual hay cuestiones que son mediables y hay cuestiones que no. Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, tampoco pensemos que la mediación va a solucionar absolutamente todo. Esa hubiese sido mi pregunta picante. Bueno, te gané de mano, Mauro, ¿viste? Por algún corrillo tribunalicio he escuchado a algún colega con alguna cana más que la de uno decir que la mediación solo sirve para las cuestiones de menor cuantía o las cuestiones chicas, y que las cosas grandes sí o sí tienen que judicializarse. ¿Qué es cierto? Depende a qué llamamos, digamos, si te referís por los montos o si te referís porque hay cuestiones que son de montos muy grandes y que sencillamente se pueden resolver en una mesa de mediación, y hay cuestiones que por ahí justamente no son económicas y que no se pueden resolver en una mesa de mediación. O sea, hay un poco de todo, digamos. Me parece que a veces también tiene sus tiempos. Como la mediación justamente lo resuelven las partes, a veces las partes, pasa esto en familia, ¿no? No están maduras para la mediación. Y a veces, por eso las mediaciones en familia generalmente duran 3, 4, 5 audiencias. Uh-huh. Y eso yo, por ejemplo, es algo que yo utilizo. Cuando yo veo que el conflicto está muy a flor de piel, que hay mucha agresión, que una parte tiene una situación distinta en relación a la otra en cuanto a lo emocional, me refiero, ¿no? A veces planteo cuartos intermedios de un mes de duración, de 20 días, porque es como que van asimilando el proceso de otra forma y por ahí llegás a una conclusión después de un tiempo determinado en la cual se convencen de que es mejor solucionarlo entre ellos y que el acuerdo a veces pasa eso, a veces no, o sea, no todo es, pero creo que es relativo eso, o sea, de cuanto a los montos. Me parece que tiene que ver con la profundidad del conflicto, con las cuestiones personales, con las emociones, con un montón de variables. Hablas de trabajar el conflicto o de ir aclarándolo, clarificándolo para las partes. ¿Cuál es el rol del mediador en ese tipo de temas y en qué puede ayudar también el abogado, ya sea el requiriente o del requerido? Mira, el mediador básicamente lo que hace es tratar de mejorar la comunicación y utiliza todo tipo de herramientas, desde tener audiencias privadas con las partes, desde observar a las partes cómo se expresan, de lo que hablábamos de su lenguaje gestual, por medio de preguntas, ¿no? Lograr que te contesten algo que les pueda servir. Digamos, lo que vos haces es, porque no podés decir, bueno, acá hay que hacer esto. O sea, claro. uno lo que trata de hacer es que la misma parte lo diga. Llega a la conclusión. Claro, llega a la conclusión. Entonces vos vas haciendo preguntas
¿y qué le parece esto? ¿Qué pasaría? O con los abogados, vos hablabas de los abogados. Por ejemplo, le decís, doctor, usted que tiene tanta experiencia en el tema, ¿qué cree que pasaría judicialmente con esto? ¿Usted cree que esto puede prosperar? La pregunta va, uno por ahí ya sabe la respuesta. Claro, es Va una a retórica. Bueno, pero para que lo vea, ¿me entendés? Que diga, bueno, no, mire, sí, la verdad que esto puede llevar años, o este es un tema que por ahí no es tan fácil de resolver. Pero ahí, ¿cómo haces? ¿Lo trabajás todo en una misma mesa o salís a los que llaman las audiencias privadas y hablas en privado con cada una de las partes? Manejo audiencias privadas, sí. En general trato de manejar audiencias privadas. Claro, porque el abogado nunca te va a decir, no, mira, acá pienso que vamos a dar ese punto. Tal vez no lo tira arriba de la mesa enfrente de la otra. No lo tira, no. En las audiencias conjuntas, no. Es una realidad. Entonces ahí la forma de cada uno tiene su es... posición y la va a mantener y no te va... ¿Hay un ambiente o un horario más propicio? ¿Para mediar? Por ejemplo. No, mira, en general... No noté que eso influya demasiado en los ánimos. Probablemente un viernes a la tarde sea más complicado, sobre todo para los abogados. Y yo estaba pensando todo el fin de semana. Igual un martes con línea C cortada también. Bueno, hay que trabajar igual. Pregunto por ahí, porque ya hoy para nosotros haber llegado acá, ya vinimos con a las corridas, con problemas de tránsito. ¿Eso crees o lo que puede ayudar o perjudicar al éxito o al fracaso de una mediación? Eso influye y mucho, digamos, cómo llegan las partes a la mediación. Por eso te decía yo el tema de manejar los tiempos y eventualmente plantear cuartos intermedios, porque la gente, digamos, somos todos seres humanos, pasan cosas, y por ahí, tal cual, venís un día complicadísimo mal día. Y vos lo ves que no que querés trabajar y que no podés, y que hay mal humor y que no hay ganas o lo que fuera. Entonces sí, bueno, por ahí conviene esperar o por ahí conviene no. Y después, bueno, tratar de detectar, a veces yo me doy cuenta, esto te lo da por ahí los años de trabajarlo, que hay veces que por lo menos que no es el momento de la mediación. Que a veces pasa que van a juicio y por ahí o no llegan a ir a juicio, pero por ahí pasan 4 o 5 meses y piden la reapertura y terminan haciendo un acuerdo. Que ahí trabajaron por ahí más los abogados que el mediador. Te voy a tirar una picante. Hoy me puse el traje del Tanito. Hablaste de ir a juicio. Vos sos además de mediador, también sos abogado, también litigás. Sí. Vos sabés que en el proceso judicial también hay oportunidades, no tanto para mediar, sino para conciliar. ¿Cómo ves los juzgados? ¿Están capacitados para conciliar en tu experiencia? Mirá, me ha tocado de todo, digamos. Te puedo hablar más por ahí de la justicia civil y laboral, que es lo que más he hecho, pero me ha pasado en juzgados civiles que es lamentable. Vos al juez lo ves vos que tenés el conocimiento como mediador, al juez lo ves desde otro lado. No, porque está bien, vos pero ya sabés que pero me refiero a esto que no cumplen con, bueno, no queremos aburrir con los artículos del código, pero la audiencia del artículo 360 la tiene que tomar el juez o secretario. Y hay juzgados que lo toma un empleado que ni leyó la causa y que pregunta, ¿y llegaron a un acuerdo o no? Eso no sirve, o sea, no te ayuda. ¿Viene con alguna propuesta? Claro, pero no indaga. Y después me ha pasado otras que no, que el juez nos hace pasar al despacho, pregunta, indaga, hace de mediador, separa las partes. Y ahí lo que suelen estar como Dan y Eva son las partes. Claro. Bueno, a veces porque pasa eso, tampoco hacen los deberes, claro. No tenemos para el termómetro de cuál es la justicia que tenemos. Exacto. No sabemos si la audiencia famosa del 360 va a ser un trámite, va a tomar el juez a veces el o juez nos la va a tomar el que limpia los pisos. A veces el juez supera las expectativas y las partes fueron y sin prepararse. Y ahí ya al juez no le alcanza una audiencia para trabajar con las partes. Sí, lo que se da mucho. Pero hay otros que es lo mismo. Lo que se da mucho en Capital Federal, que no es lo mismo una audiencia de conciliación. Ahora vamos a entrar en la diferencia entre lo que es una conciliación laboral y un mediador, un conciliador mediador. En tribunales son más audiencias de conciliación, ¿no? Y no es lo mismo cuando uno va a un tribunal, a un juzgado civil que a un juzgado laboral. El juzgado laboral es como que al menos en Capital Federal, fuerza más el acuerdo. De pronto va con la parte de empleador y le dice este juicio lo pierde y se reúne en privado con el trabajo y le dice mire que no sé si va a sacar lo que está pidiendo porque lucha mucho para el acuerdo, hay ¿no? una manipulación directa. Claro que sí, claro. Bueno, es lo que pasa con el nuevo instituto ahora de la conciliación de relaciones del consumo. Mira qué interesante. Que es todo el ámbito nuevo de defensa del consumidor, que en realidad sos conciliador porque la ley de defensa del consumidor
consumidor como la laboral es de orden público, entonces vos podés actuar y tenés que actuar en realidad. Bueno, ahora en el próximo bloque, si te parece, vamos a hablar un poco de esas diferencias. ¿Me va a funcionar el 4G de las prestadoras de telefonía celular? ¿O esa pregunta es... No, si querés le No, preguntamos. es que vamos a forzar de alguna buena vez por todas a bueno, que las claro. empresas realmente estén a la altura de las circunstancias, o van a seguir haciendo lo que se les dé la gana. Bueno, lo dejamos para el ¿Hace algo próximo la ley? bloque, Tanito, son Me pasaditas. interesaría saber qué caramelos son los que recomiendan en la mesa de Bueno, reunión. Muy bien, me parece muy interesante eso. Bien. Bueno, pasaditas las de 19:30, pasaron 5 minutitos, casi 26 grados de temperatura. Bueno, vamos un poquito, sigamos con Cerati, muchachos.
Sonaba Puente, el tema de Gustavo Cerati del disco Bocanada. Estamos en Abogados en On, un estudio de abogados en tu radio, y la verdad generó controversia el tema del qué caramelo es válido en la mediación, Pablo. Una gran pregunta la de Edu. Una gran pregunta la de Edu, y yo te diría que los media hora no van. Algún amigo mío de la secundaria que me debe estar escuchando se va a enojar, pero los media hora definitivamente no van. No, va para atrás. Igual es un tema que me ha pasado la experiencia que no hay caramelos en la mesa de mediación, y hay caramelos en la mesa de mediación y cambia el clima y cambia la forma de comunicarse de la gente. Es increíble, ¿no? Pero pasa. Después, bueno, en cuanto a gustos hay... Yo me inclino por los todo, gajitos, los ácidos. Los ácidos. Esos tienen más aceptación, digamos. Los masticables se te pegan y puede tener una complicación. Y el butterfly de leche o el toffee no es para más 60. No es recomendable. Auspicio de comentario del Tano Rossi, Corea Taps. Ahí se van con una tarjetita de algún odontólogo amigo, ¿no? Bueno, van directo. Tengo en la familia. Sí, pero nada es casualidad, ¿no? El tema de los caramelos que lleva a un buen clima para el diálogo, la temperatura del lugar, las condiciones. O sea, muchos abogados no valoramos esas cosas que hace un mediador, que realmente ayudan muchísimo. Llegar a un lugar donde esté con un vasito de agua, algunos te ofrecen un café, depende de la mediación, ¿no? Por supuesto. Porque los honorarios no alcanza tampoco para poner tanto. Bueno, pero ese tema ya vamos a entrar, ya vamos a charlar de ese tema. Sí. Vamos un poquito a esto de, bueno, estas conciliaciones de consumo que arrancaron hace poquito, Pablo, y que vos también sos conciliador. Sí. Y la diferencia con lo que es un mediador y un conciliador. Primero eso. Claro, mirá, básicamente, como dijimos, el conciliador tiene mayor intervención, porque al ser la ley de defensa del consumidor como la ley laboral de orden público, él tiene que velar porque se cumpla esa ley, y si esa ley no se cumple, interviene para que se cumpla. Entonces, ¿por qué? Porque los acuerdos se homologan tanto en laboral como en conciliador de consumo, unos en el Ministerio de Trabajo, otros en la Secretaría de Comercio. Con lo cual, si no se homologan, el acuerdo no vale, a diferencia de la mediación, que puede ser homologable o no. Explícanos qué es homologar. Sí, 2 palabras para el que... No, es que una autoridad de aplicación lo revise y convalide de que se ha cumplido con la ley de orden público, que puede ser laboral. En consumidor, ¿quién es el que homologa? La Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio. Exacto. Pongamos, ¿a vos cómo es? ¿Es todo por escrito, es verbal o hay algo...? ¿Te llega una denuncia a la Secretaría te lo deriva? En realidad el funcionamiento es así. Tiene una página que es consumoprotegido.gov.ar. Ahí ingresa cualquier persona que quiera hacer un reclamo. Es bastante fácil el ingreso de los datos. Mi reclamo me anda para el TUGES, el 4G. Usted, doctor, con el 4G de cualquier empresa. En cualquier lado, no nombramos empresa. Corta la comunicación. O sea, nada que distinto a lo que le pasa a cualquier ciudadano de esta ciudad de Buenos Aires, que tiene que llamar 2 veces para terminar una conversación. ¿Quién se corta llama? la llamada. Cuando se corta, ¿quién llama? No, del ¿El que llamó? El que llamó, sí. Doble Doble llamada. Pero ¿Cómo hacemos? Pongamos este ejemplo. ¿Qué hago? Mirá, yo creo que, de hecho, he tenido varias conciliaciones con las empresas de telefonía celular. Y en general vienen todos con... No con ese tema puntual del 4G, ni el 3G, ni hablemos que tampoco funciona, ¿no? Pero bueno, hay un equipo que no funciona. No, y en general he tenido buenas experiencias en cuanto a vienen con ánimos conciliatorios, porque ¿cuál es la diferencia? La respuesta de las empresas. Claro. Es esa. La verdad que las empresas tienen en general, ¿no? Salvo algunas excepciones, Claro. Vienen con ánimo conciliatorio y concilian, de hecho. Se ha hecho una buena cantidad de acuerdos. Lo que pasa es que lamentablemente el sistema, yo creo que se largó muy rápido, quizás en un año electoral, y no está funcionando como debería. O sea, demora mucho entre que la persona inicia el trámite, le designan el conciliador. Bueno, estaba hablando un poquito de eso, ¿no? De que vos iniciás el reclamo. Contanos un poco cómo es el trámite, como para que la gente sepa. Iniciás el reclamo por internet, tenés que entrar con un usuario y clave, haces tu reclamo. Muy básico, te preguntan dónde compró, quién es el proveedor, si tiene factura, ponele, ¿no? Una compra, un equipo. Lo inicia el consumidor, la persona directamente. El consumidor, propiamente dicho. No necesita... No es obligatorio, porque eso también es una confusión. No es obligatoria la asistencia del abogado. Puede ir el abogado perfectamente, pero no es obligatorio que esté en la mesa, a diferencia de la mediación. Y de la conciliación laboral que siempre. Y de la conciliación laboral que siempre tiene abogado, y por lo general las sortean y las inician los abogados. Correcto. Ahora, eso te cambia el papel y la función. Y te cambia, y además te voy a decir, hubo casos de agresiones a algunos conciliadores del consumo,
graves, porque ¿qué pasa? Esto es lo que yo decía del año electoral, quizás. Se aprovechó esto y se hizo una difusión, a mi entender, equivocada, con una gran propaganda. La propaganda o la difusión está buena para que la gente conozca el sistema. Ahora, cuando vos lo decís como que que es lo que ha pasado, ustedes habrán visto partidos de fútbol para todos, bueno, que el conciliador está de tu lado y te va a solucionar el problema. Y no es así. No, eso está mal. El conciliador obviamente que va a velar por el orden público de la ley de defensa del consumidor. Y siempre va a tratar de proteger a la parte más débil, que es el débil. consumidor. Estamos de acuerdo, como pasa en laboral. Sí. Pero eso no quiere decir que yo le voy a solucionar todos los problemas. Porque no depende de vos. Primero no depende de mí. Segundo, las notificaciones como laboral las hace comercio. No están informadas, no se sabe si están notificados o no en la primera audiencia. Laboral hace el Ministerio de Trabajo. Claro, yo tengo que fijar audiencia. Me ha pasado con consumidores que tuve 3, 4 audiencias. Y en general es cierto que son temas de menor cuantía. Entonces la gente se cansa, porque esto tiene que ser algo, para que funcione, tiene que ser algo rápido. Pablo, ágil, si no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa con eso? Bueno, eso es algo importante que apunta a lo que planteaba el Tano. Si no se llega a un acuerdo, una diferencia importante es que no se puede reabrir. O sea, una vez que cerraste el COPREC, que se llama la conciliación del consumo, no la puedes reabrir. ¿Pero qué genera? Genera una actuación administrativa. Más allá de lo que haga el consumidor, por ahí el consumidor decide no hacer nada o iniciar una acción a través de un abogado con el certificado de COPREC que le extendemos nosotros. Pero esa actuación genera una actuación en Secretaría de Comercio. Bien. Y Comercio hace todo un proceso de análisis de que si se violó o no la ley de defensa del consumidor. O sea, como el sistema anterior. Y puede aplicar sanciones. O sea, anteriormente se iba a la Secretaría de Comercio, las audiencias se tomaban en la Secretaría de Comercio, también estaban en los tribunales del consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y directamente, era todo en ese ámbito. Ahora es como que tercerizaron. Esto es a nivel nacional. Bien. Esto se planteó a nivel nacional, claro. Y además tercerizan esa audiencia en una figura de un conciliador. Sí, y además lo importante que tiene es que te habilita la vía judicial, cosa que el gobierno de la ciudad no. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Han reformado la ley de mediación y todo lo que es consumo, específicamente, obliga a que pase por, vamos a poner el nombre, COPREC, no por mediación. Bien. No puedes hacer mediación, tenés que hacer COPREC. Entonces, una vez que haces COPREC, el cierre te habilita a iniciar la acción judicial. Auditoría. Se va a crear una auditoría, un auditor del consumo. Que es un buen dato para los colegas también. Y la justicia del consumo, que tampoco se ha creado. Ojo, también los colegas que sepan, o sea, hoy por hoy si quieren iniciar un juicio por un tema de consumo contra una prestadora, tienen que no iniciar una mediación, sino que citarlos a través de la Secretaría de Comercio. Del COPREC, que también existe la forma privada, pero que también viene muy demorada. Vos podés elegir un conciliador igual que la mediación, ¿no es cierto? ¿Lo recomendás o es todo para meterse en el COPREC? Y en realidad no te ¿Cómo queda ha venido otra, el Tano? Le hizo mal el viaje. No te queda otra porque tenés que pasar es por obligatorio. Sí o sí. O sea, pasa que a veces no. Te voy a decir un par de tips por ahí. No para la gente. No, tiene un par. No, para el abogado. El que decide es el abogado. Cuando el cliente te viene a consultar a vos y vos decís, bueno, ¿qué hacemos? El COPREC tiene monto, entonces si vos le pones monto indeterminado o superior a 250.000 pesos, que es el tope para el fuera del consumo, podés ir por la mediación normal, aunque sea de consumo. Tiene un tope de montos. Sí. Entonces eso... Todo este tema da para mucho más, para preguntar qué tipo de reclamos son, qué es lo que se puede lograr con un... Pero yo diría que faltan un poco tiempo analizar bien el tema de lo que es materia de honorarios, ¿no? Con los mediadores. Bueno, ahí tocaste un tema que... A ver, todo muy bonito, o sea, te vemos que tenés una gran preparación, que disponés de un lugar, de una estructura, que te preocupás porque todo llegue a buen término, para ahorrarnos a todos también, porque la promoción de juicios indiscriminada también genera un costo para todo el Estado. ¿Pero lo haces por amor al arte? No. Lo dejamos para el próximo bloque, bueno, para que nos conteste. Vamos a escuchar un temita más, porque ya casi faltan 10 minutitos para las 8. Así que bueno, vamos con otro temita de Cerati. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
un crimen cortar este tema, pero bueno, se nos estaba acabando el programa. Sonaba Crimen de Gustavo Cerati, tema que ganó el Grammy Latino del año 2007. Y bueno, generó mucho interés en Twitter y en las redes sociales la pregunta y el tema que vamos a tratar, el tema de honorarios de los mediadores. Pablito, ¿qué nos podés contar? Mira, la verdad que estamos muy preocupados porque estamos con un decreto de honorarios del año 2011. Yo creo que debe ser el único sector de la Argentina que está con honorarios congelados desde hace 4 años. La verdad que si bien tiene una escala, que obviamente digamos... Contale a todos cómo es la escala en Capital Federal. Claro, es una escala que tiene distintos ítems, de 0 a 3.000 pesos tiene un monto, de 3.000 a 6.000 tiene otro monto, o sea que evidentemente por la inflación y por lo que todos sabemos, las escalas han ido subiendo, pero esas escalas no tienen una actualización. Para que te des una idea, el honorario máximo de un mediador hoy es de 12.000 pesos, y es lo mismo que se cobraba en el 2011. Vos haces una cuenta en el 2011, para ponerme un ejemplo, a cuánto estaba el dólar, o cuánto estaba el kilo de pan, o cuánto estaba la leche, y qué poder de consumo tenés con 12.000 pesos en el 2011 y hoy. Está bien, pero igual para no asustar a la gente, para llegar a un honorario de 12.000 estamos pesos, hablando del honorario máximo. El máximo tenés que cerrar un acuerdo de ¿cuánto? Y de 1.000.000 de pesos. De 1.000.000 de pesos. O sea, porque es el 2% del monto. No sea cosa que la gente se asuste y que diga, ir a una mediación me implica 12.000 pesos. O sea, no. Ese es el máximo que tenés que cerrar un acuerdo de más de 1.000.000 de pesos. Sí. Aparte recordemos que los honorarios de mediación por lo general se negocia dentro de la mediación, no es que lo tiene que pagar la parte que la inicia. No. Correcto. La mayoría de las veces es de práctica. La práctica se da que quien termina pagando es el que asume las costas. Es el que asume las costas. Es parte de las costas. Por lo general, habitualmente el requerido, tenemos requirente, que es el que reclama, y requerido, que es a quién le reclama, contra quién es el reclamo. Y por lo general, los requeridos son los que pagan. Por ejemplo, en materia de accidente de tránsito, siempre las costas las asume la compañía de seguros, ¿no? Y pasan los juicios, que también tenemos que estar atrás de los juicios. Y bueno, otra discusión, que no tiene actualización. Y es preocupante porque está fijado por un decreto de la presidencia. Estamos esperando de que la presidenta, nos habían prometido para antes de las elecciones, cosa que no ocurrió. Por lo que tenemos la información que tiene la Unión de Mediadores, que ha hecho un trabajo incansable reclamando por los honorarios de los mediadores, la Unión de Mediadores Prejudiciales, está a la firma de presidencia. Ya está todo el decreto redactado, con algunos logros, como que tiene algunos índices de actualización para no quedarse, porque si no, el decreto sale y al año está desactualizado otra vez. Entonces le van a poner como tiene SIL de los conciliadores. El conciliador en consumo tiene una actualización por el salario mínimo vital. Tiene unidad de medida y se actualiza por el salario mínimo. Entonces por lo menos va acompañando. No te digo que va exactamente lo que es la inflación, pero va acompañando. En el caso de los mediadores no tenemos nada. Entonces estamos esperando un decreto de la doctora Cristina Fernández de Kirchner para que salga, y si no será el nuevo presidente que venga. ¿Y ese decreto es para actualizar nada más los valores o cambia alguna pauta? No, claro, lo bueno que tiene, que han incorporado ahora... Alguna pauta de ajuste. A una pauta de ajuste, de actualización, y por ejemplo, han incorporado mayor valor para los indeterminados, mayor valor para, por ejemplo, hoy una audiencia de tenencia y régimen de visita familiar, dure lo que dure, son 900 pesos honorarios. No, claro. Algo que nos pareció realmente, que nos llama mucho la atención, es esta obligación de que las notificaciones en mediación en Capital Federal tengan que hacerse exclusivamente por las cartas de documento, enviarse por correos especialmente habilitados. Creo que eso también aumenta el costo de la mediación. Sí, y no era algo una gran discusión general. Era algo sobre lo que... ¿O curro? No, porque vamos por partes. En realidad... Claro, en realidad en un principio se utilizó mucho los correos privados. Aparte no había, yo digo, el sentido cuando el Estado, el órgano, redacta una ley, una resolución, tiene que tener una razón de ser. En 20 años de mediación, ¿hubo problemas en los juzgados por notificaciones? ¿Hubo grandes planteos masivos por una notificación de un correo privado? De una señal de humo. A ver, la finalidad es que el requerido sea notificado. Sí. Si ¿Cómo toma conocimiento? Después es una época. Pero no era que traía conflicto. Que hoy los por mediadores hoy notificaban personalmente en las compañías de seguro no para abaratar costos. Sí. Entonces, por eso mi pregunta ¿es una avivada argentina esto de estas nuevas disposiciones que tienen que ser notificadas mediante... Una avivada del correo argentino, querés decir. Porque bueno, realidad... puede ser una linda lectura, ¿no? No, en realidad...
tomaron lo que dijo la Corte, que las únicas notificaciones válidas son las notificaciones hechas por carta documento de Correo Argentino, Andreani y OCA. ¿Por qué? Porque tienen triple ejemplar y guardan un ejemplar por alguna circunstancia en archivo. Entonces, tomaron eso y obligan ahora a notificar a través del sistema MEPRE, que es el que se utiliza para las mediaciones, que es online con el Ministerio de Justicia, obligan a utilizar algunos de esos 3 correos. No puedes usar otros correos que no sean esos 3. El año pasado con el tema del MEPRE estábamos todos agarrándonos la cabeza. Bueno, ahora que ya tiene cierto recorrido el MEPRE. Explicarlo, que es un poco el MEPRE. El MEPRE es el sistema ¿Funciona o no de funciona? ingreso ¿Están de a las gusto o no mediaciones? están a gusto los mediadores? No, sí, digamos, como todo, al principio tenía muchos reparos, muchas dudas, había muchas cuestiones formales que entorpecían el trabajo del mediador. Se ha ido cambiando, se ha ido puliendo. Hoy realmente, por lo menos la experiencia personal, yo sé que algunos colegas no están muy de acuerdo conmigo, pero yo la experiencia personal anda muy bien. Yo trabajo online permanentemente, hago las actas en el momento, cargo todos los hago una precarga cuando me pasan la mediación para no perder tiempo en el momento de la mediación. Entonces yo ya tengo cargado prácticamente el 80% de las personas que van a concurrir. Me falta saber quién viene como requerido, pero yo al requiriente ya sé quién es, el abogado también, yo ya lo voy cargando. Entonces, bueno, se ha ganado mucho en eso. La verdad que es efectivo. ¿Pero ha mejorado en algo o en definitiva es un costo más que se le ha cargado al justiciable? El costo es una lástima porque no tiene sentido. O sea, se cobra un bono de 35 pesos que se paga en el Banco Nación que no se explica para qué es. Es caja eso, lisa y llanamente. Y sí, es caja. Bien. Es caja. Ahora, el sistema MEPRE sentido, ha funcionado. ¿Ha Ahora, funcionado? el traído bono no. algún tipo de beneficio para la gente? No, ¿sabés qué pasa? Que también han circulado actas de mediación con firmas falsas. Ha habido pero procedimientos. no es lo que pasaba habitualmente. No es lo que pasaba habitualmente, pero quizás llevó a que todas las actas, que los jueces reciban todas las actas iguales, que se tenga un patrón determinado. Yo creo que no es eso. Ese no sería el problema mayor, porque agiliza, porque están todos los datos. Quizás el tema del bono no tiene explicación. O sea, cobrar un bono de 35 pesos. Sí, Como acceso a la justicia, que además lo pagás y se lo lleva al Ministerio de Justicia, claro. La verdad no tiene mucho sentido. Pero Bueno, a mí me quedé con, Sí. con una idea que puede ser que la utilicen los mediadores, pero que por eso cuando yo te pregunté me quedé colgado con el tema de las pautas de Sí. los honorarios. Sí. A mí me parecería una pauta muy válida que más allá de actualización de los montos y del 1,2 es por lo que vos decís el máximo en los máximos. El 2, El 2% con un tope de Ah, 12.000. el 2% con un tope de Claro. 12.000. Correcto. El 2%. Pero digo, si se llega con acuerdo, aparte de eso, si se llega con acuerdo, por lo menos que cobren, no sé, el 3%, que es el valor de la tasa que se deja de pagar judicial. De justicia, claro. Tasa de justicia. O sea, que haya hasta un premio, digamos, por haber acordado con acuerdo. Que es una variable que no veo que esté No, ni no está siquiera incorporada. en las. Pero es una idea que me parece importante, sería porque tomarla. si no parecería que se toma el 2% y va, no, ya está de acuerdo, entonces anda a cobrar al final del juicio. No, Sí. no tiene hay una cuestión que no. Y el trabajo se hizo mucho antes, ¿no? Que termina siendo así, claro. Pero son dos cajas distintas. Bueno, estamos llegando casi a las 8, vamos a escuchar el último temita de Cerati y ya después nos vamos a ir despidiendo.
No es soberbia, es amor. Sonaba Adiós de Gustavo Cerati. Estamos cerrando el sexto programa, se nos está yendo, como el día de la tradición. Y bueno, estamos con Pablo Bruso hablando de mediación. Y bueno, contanos, Pablito. No, ante todo les quiero agradecer, la verdad que la pasé muy bien. Creo que hemos hablado un poco de todos los Antes temas. de irnos, Pablo, si alguien quiere llamarte para algún colega, para alguna mediación, ¿dónde se comunican con vos? Te paso los teléfonos. Pasalos. 3221-0795, es el teléfono del estudio. Y mi mail es pbruso, como mi apellido, BRUZO, 42 en números, @gmail.com. Escúchame, Pablo, tu estudio de mediación, tu oficina de mediación está ahí por Viamonte y Callao. Y vamos a recomendar, Viamonte, antes de irnos, un lugar para almorzar por tu zona. Y La Parrilla Peña. Parrilla Peña, por ejemplo. Algo extraordinario, estaban los turistas. Más o menos se van a estar 150 pesos. Realmente, tanto al mediodía como ir a la noche, si se quiere comer un buen bife de chorizo, una buena parrilla. Los he Peña. visto a ustedes, los he visto comiendo muy Y bien. un cafetín. Sí, a vos que te gusta el café, Pablo, ¿qué Un café especialista recomendás en por la café zona? para que se junte previo a la mediación el cliente con su letrado. O por ahí para cuando se corta la luz, como me ha tocado, Oh, tomar una mediación en Café exactamente. Martínez, por ejemplo. Café Martín. ¿En dónde? ¿Cuál Café Martínez? Montevideo y Tucumán. En la esquina. Bueno, Bueno, nos estamos yendo. La semana que viene, la verdad, va a ser un programa de lujo. Va a venir el doctor Juan Carlos Bonzón Rafar, gran amigo. juez en lo penal económico, camarista de la Sala 2. La verdad, perdón, de la Sala, disculpen. Realmente va a tener mucho para hablar con nosotros, ¿no? Porque el Fuero Penal Económico y camarista está en un cargo que es muy importante. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos la semana que viene. Así que bueno, Pablo, te agradecemos mucho la presencia y bueno, y saludos a toda nuestra audiencia. Nos vemos el martes que viene. Chao. Un regreso a casa a los que tengan que tomarse el subte o ir por el Metrobús. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. Es la radio que enciende tus emociones.